tardes. Vamos a comenzar con la conferencia que tenemos prevista para hoy y voy a presentar a los ponentes de esta tarde. Algunos podréis quizá conocerles. Ellos son profesores de la Universidad Católica, Fernando Martín y Paz Franco. Ellos son especialistas en el tema del que vamos a tratar esta tarde. Y además, Fernando Martín, él es especialista en pedagogía. Paz Franco es especialista en psicología y los dos son miembros de la Unidad de Atención para la Discapacidad, personas con discapacidad de la universidad, de nuestra Universidad Católica. Entonces, el tema que la coordinadora de enfermería, que también es miembro de la unidad, les ha propuesto esta tarde que tratemos, es un tema que nos interesa mucho porque estamos viendo que es una necesidad y que es un tema que nos va a ayudar mucho a conocer, profundizar un poquito en él, tanto a los alumnos como a los profesores, porque las metas que nos proponemos en el curso pues son metas compartidas y es que vosotros aprendáis, que saquéis bien el curso y es una tarea que hacemos en colaboración. Por eso el tema de esta tarde pues es un tema que nos importa a todos. Sin más, les doy las gracias por haber preparado esta intervención, que yo creo que va a ser interesante y muy interesante. Y también quería deciros una cosa. Para cualquier ponente lo más interesante es tratar de responder a las dudas, a las inquietudes que tienen las personas que les escuchan. Entonces, ellos van a tener una intervención, pero luego vamos a dejar un tiempo para poder plantear dudas que pueden ser personales, pueden ser generales, y yo creo que eso puede enriquecer mucho la conferencia de esta tarde. Entonces, sí que os animo a que al final podáis participéis, intervengáis con las preguntas que os suscite lo que oigáis. Y sin más, pues muchas gracias y tenéis la palabra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ahora se oye? Vale, perfecto. ¿Lo acerco más? Buenas tardes. Pues como os ha comentado Sara Gallardo, lo que vamos a hacer esta tarde es simplemente presentaros algunas cuestiones que yo creo que os pueden resultar interesantes. Y vamos a hacerlo, yo me voy a dedicar a presentaros algunas dificultades específicas del aprendizaje. Vamos a hablar también un poquito de lo que es el TDAH. El TDAH es un trastorno que se denomina trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Debido a que mi ámbito de conocimientos es la psicología, yo soy doctora en psicología, yo os voy a explicar un poquito más la parte más clínica de todo esto y luego Fernando os hará una apreciación de lo que puede ser bueno, pues estas dificultades o estos trastornos dentro del ámbito académico o el ámbito universitario. Vale. Lo primero que vamos a ver es, como ya os ponía en el título, las dificultades específicas que se encuentran en el aprendizaje. Hay tres pilares importantes que tienen que ver con estas dificultades específicas o tres ámbitos en los que se presentan estas dificultades, que son las dificultades específicas en el aprendizaje en el lenguaje, en la escritura y en las matemáticas. Aunque las vemos así separadas, las tres están vinculadas y están relacionadas. ¿Por qué o cuál es el objetivo de esta charla que desde la universidad se os ha querido proporcionar? Pues porque se ha detectado dentro de las universidades que hay unas graves deficiencias o unas serias deficiencias de los alumnos que acuden para leer, para escribir y para resolver o para tener cuestiones, para manejar cuestiones que tienen que ver con las matemáticas y con las competencias lingüísticas básicas. Esto, que os puede parecer, os puede sonar algo un poco raro, es una verdad indiscutible. Es decir, desde la universidad siempre vemos que se presentan alumnos con dificultades
en la lectura, en la escritura y en todo lo que tiene que ver con las matemáticas, que son ámbitos que vosotros estáis manejando en vuestro grado, en el grado que estáis desarrollando. Estos aspectos son tremendamente importantes, no solamente dentro del ámbito académico o dentro del ámbito universitario, sino también para el desarrollo de la propia vida. Por lo tanto, el estudio de estas dificultades de aprendizaje o el conocer estas dificultades de aprendizaje nos parece básico para vosotros. Estas dificultades específicas del aprendizaje, como os pongo ahí, se presentan en mayor medida, tienen una mayor incidencia dentro del área del lenguaje, sobre todo en dos aspectos, en la lectura y en la escritura. Están muy vinculadas el ámbito de la lectura con la escritura. Es lo que dentro de la psicología denominamos como la lectoescritura, ¿vale? Leemos bien y escribimos bien, leemos mal y escribimos mal. Puede haber diversos motivos para que se presenten estas dificultades de aprendizaje, pero en todos ellos va a ser muy visible el comportamiento desadaptado que se va a presentar en las distintas áreas. ¿Qué dificultades específicas del aprendizaje nos encontramos? No vamos a entrar en sintomatologías concretas ni en aspectos demasiado técnicos, porque no creo que sea lo más interesante ahora mismo, pero sí me gustaría comentaros algunas cuestiones con algunas de estas dificultades específicas que aparecen en el aprendizaje. Una de estas dificultades específicas o de estos trastornos se denomina dislexia. La dislexia es la dificultad que existe con el manejo del lenguaje. En la práctica se refleja como un inconveniente que entorpece y complica el proceso del aprendizaje. Se caracteriza principalmente por tener problemas en la capacidad de lectura, en la capacidad de escritura y en la capacidad de establecer cálculos. Esto es para que veáis la vinculación que tienen las tres áreas. Sobre todo, la dislexia comprendería una dificultad en todos estos aspectos que hemos dicho. Digamos que es el trastorno o la dificultad que nos solemos encontrar en la clínica con mayor porcentaje, ¿vale? Digamos que es la que más prevalencia es la que presenta a nivel clínico. Otras alteraciones específicas o otras dificultades específicas de aprendizaje podría ser la dislalia, que son alteraciones a la hora de verbalizar o vocalizar algunos fonemas, como os pongo ahí. Hay diferentes formas de presentarse esa dislalia, por ejemplo, omitiendo sonidos o sustituyéndolos por otros que son incorrectos. Hay una capacidad para pronunciar correctamente las sílabas por separado, pero al unir los fonemas se cometen errores. Es fácil de determinar si alguien, o por ejemplo, alguno de vosotros habéis tenido este problema o pensáis que podéis tener este problema, porque hay una dificultad a la hora de establecer la lectura. Una incapacidad evidente para poder seguir una lectura de la forma en la que las personas que no tienen este problema lo pueden hacer. La disgrafia, ya podéis entender que tiene más que ver con la grafía, con la forma de escribir. Es un trastorno relacionado con el lenguaje escrito. Escriben incorrectamente las palabras, hay una dificultad para escribir las palabras con buena expresión oral. Digamos que son capacidades que tienen que ver o que están deterioradas en el ámbito de la escritura. Hemos visto la dislexia, que es un compendio un poquito de todas, la dislalia, que son problemas de lectura, la disgrafia, que son problemas de escritura, y nos quedan las últimas, que eran las del manejo de las matemáticas. En este caso, el trastorno se denomina discalculia y son dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. Afecta a la habilidad para entender y trabajar con números y conceptos matemáticos. Nosotros en la universidad seguimos trabajando a través de algunas asignaturas con estos conceptos matemáticos. Por eso es importante conocer si en algún momento podemos presentar o tenemos o hemos presentado en algún momento estas dificultades de aprendizaje. De todas formas, si en algún momento después en este debate que podamos tener, en este turno de preguntas, alguien quiere preguntar alguna cosa más, pues siempre estaremos dispuestos para contestaros. Vale. En cuanto al TDAH, que es otro de los trastornos o de las dificultades que aparecen dentro del aprendizaje, este seguro que lo habéis oído nombrar, seguro que conocéis el nombre. El TDAH, como os pongo ahí, es trastorno por déficit de atención con hiperactividad.
Seguro que algunos de vosotros que conocéis algo de este trastorno podéis decir, a mí me han diagnosticado o conozco a alguien que le han diagnosticado trastorno por déficit de atención, pero no tiene hiperactividad. Bueno, pues es la doble presentación que tiene este trastorno. Puede ser con hiperactividad o sin hiperactividad. Después lo veremos. ¿Qué sintomatología presenta? Muy rapidito, para que vosotros podáis tener unas nociones muy básicas de lo que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Problemas en la capacidad de atención, pero problemas evidentes, no que estemos escuchando música y por eso no nos concentramos. Problemas evidentes de concentración o de atención. Falta de control del impulso. Fallo en la memoria de trabajo que dificulta el incorporarse a un entorno académico con, como os decía antes Sara, expectativas de aprendizaje autónomo, exigencias de habilidades académicas consolidadas y estrategias de adaptación grupal. Si vamos un poquito más al detalle, los síntomas de la desatención, hemos dicho que es un trastorno por déficit de atención, es decir, nuestra atención digamos que no está utilizando todos los niveles atencionales que podría usar. Los síntomas de la desatención serían no prestar atención suficiente a los detalles o incurrir en errores, parece no escuchar cuando se le habla directamente. Esto hay veces que nos pasa, pero no porque tengamos un trastorno por déficit de atención, con hiperactividad. O sea, que hay que aprender a determinar qué conductas o qué comportamientos de estos que estamos diciendo son realmente los patológicos, porque hay algunos que se pueden presentar de forma normal y no tienen por qué tener una patología o un trastorno. Dificultad para organizar tareas y actividades. Evita o rechaza tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido, es decir, mantener esa atención durante mucho tiempo constante. Extraviar objetos necesarios para tareas o actividades. Se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes y ser descuidado en las actividades diarias. Esto serían aquellas características que podrían definir un problema de desatención. Los síntomas de hiperactividad, que hemos dicho que es una de las manifestaciones que puede tener este trastorno por déficit de atención, es mover en exceso manos o pies o removerse en su asiento, abandonar el asiento en la clase o en otras situaciones en las que se espera que permanezca sentado y hablar en exceso, de forma patológica. Todos tenemos algún amigo cercano, ¿verdad?, que pensamos siempre que habla en exceso. Una sintomatología tiene que ser completa para que se pueda llevar a cabo un diagnóstico. Es decir, no solamente una persona que hable mucho va a ser hiperactiva, ¿vale? Para que vayáis determinando si puede ser algo que sea o que presente determinada dificultad o que no lo presente. Y los síntomas de la impulsividad es que contesta las respuestas antes de haber sido completadas las preguntas, pero de forma habitual, no una vez que contestemos rápidamente antes de que nos hayan terminado de preguntar, sino de forma habitual. No termina de conocer la pregunta para establecer una respuesta. Dificultades o presentar dificultades para esperar su turno e interrumpir o inmiscuirse en las actividades de los otros. Tanto las dificultades de aprendizaje que hemos visto en el lenguaje, en la escritura y en las matemáticas, como este otro trastorno, que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, se suele presentar, se suele diagnosticar, se suele empezar a tratar en edades tempranas. Quiero decir que tanto las dificultades de aprendizaje como el TDAH tiene un momento evolutivo en el que tiene que ser diagnosticado. Eso es lo que desde la clínica nosotros hemos venido viendo durante muchos años. Ese momento evolutivo no es la universidad. En la universidad se detectan casos, se están detectando casos, muchos más casos, en los últimos años.
Pero el momento evolutivo normal para determinar si una persona tiene dificultades de aprendizaje o trastorno por déficit de atención se establece en los primeros años de asistencia o de los primeros años dentro del ámbito educativo. En infantil es muy complicado llegar a un diagnóstico porque los niños tienen ese momento evolutivo en el que se están moviendo muchísimo, tienen una carga de movimiento muy alta y entonces no se puede determinar si en ese momento hay alguna dificultad o no. El momento clave para poder determinar si hay algún problema suele ser primaria. Como mucho, los últimos años de primaria o principios de secundaria. Esto es lo que ha venido siendo tradicionalmente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo está cambiando este panorama clínico? Pues que últimamente personas que están dentro de la universidad están siendo diagnosticadas de trastornos por déficit de atención con hiperactividad o de dificultades de aprendizaje. Por eso esta charla tiene el objetivo en que conozcáis cuáles son las características que se pueden presentar, porque últimamente se están determinando muchos casos en personas adultas. Que parece un poquito contradictorio, es la verdad en el ámbito clínico. Así que por eso lo damos a conocer. Aun con las dificultades que hemos comentado, tanto de las dificultades de aprendizaje como del TDAH, el alumnado tiene derecho, como cualquier otro alumno, a acceder a los estudios universitarios para poder desarrollar con éxito las competencias requeridas en cualquier titulación universitaria. De no haber sido determinados o de no haber sido diagnosticadas estas alteraciones o estas manifestaciones desadaptadas en el momento concreto que yo os he comentado, pues significa que iríamos arrastrando ese trastorno o esas dificultades de aprendizaje año tras año, hasta que se determinaran o algún profesional determinara qué es lo que está ocurriendo para poder empezar a poner tratamiento. Si todo ese proceso de aprendizaje nos cuesta mucho porque tenemos esas dificultades y no podemos llevar a cabo ese aprendizaje, nos va a costar mucho más estudiar, nos va a costar mucho más centrarnos en cada una de las tareas. Si no realizamos un buen proceso de estudio, no vamos a aprobar, vamos a suspender, es decir, es un círculo vicioso. ¿Qué consecuencias pueden tener las dificultades específicas de aprendizaje y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad? Pues primero, bajo rendimiento académico, pero no porque no haya competencias para poderlo hacer. Es decir, a nivel intelectual no tiene que haber ningún problema. Pueden ser personas que a nivel intelectual tengan un nivel cognitivo o un nivel intelectual normal, incluso alto, pero no tiene desarrolladas esas estrategias para poder superar las dificultades de aprendizaje. ¿Esto os queda claro? Por eso hay ese bajo rendimiento. Una baja autoestima, porque consideran que no son capaces de sacar adelante asignaturas que resultan a primera vista fáciles. Inseguridad y desmotivación. ¿Qué es lo que se aconseja o qué es lo que podemos aconsejar los que nos dedicamos más al ámbito clínico? Pues ante cualquier sospecha, tanto de personas que vosotros veáis como de vosotros mismos, haciendo un autoanálisis propio, ante cualquier sospecha, lo mejor, lo más adecuado, lo más oportuno es derivar a un profesional especialista para que pueda hacer una valoración de lo que hay, de la situación, un diagnóstico completo y pueda empezar a establecerse un tratamiento que pueda mejorar esas dificultades de aprendizaje. Pues hasta aquí toda mi parte. Luego, cualquier duda o cualquier cuestión que surja, lo vemos al final de la charla. Pues voy a seguir yo con la parte de intervención. Creo que Paz ha clarificado mucho los conceptos, que era la parte importante, que es que sepamos cuáles son esas dificultades de aprendizaje o el déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Y ahora, en esta segunda parte, deberíamos ver un poco qué intervenciones psicopedagógicas se pueden tener para, de algún modo, compensar o para incluso tratar de evitar la presencia de esas dificultades de aprendizaje.
Decir que solo, y os lo pongo ahí muy claro y con una señal importante, que solo se podrá intervenir con eficacia si antes se ha evaluado bien. Por eso la insistencia de Paz en que no bastan los comportamientos individuales que manifieste alguna persona y que dices, oye, parece que no, hay que evaluar claramente si esos síntomas son ya un cuadro concreto y se puede hablar de un trastorno de aprendizaje diagnosticado claramente. Si no, pues puede haber muchas otras cuestiones que nos están dificultando, pero no existe pues ese diagnóstico. Y por eso también insisto en lo que ella ha dicho ahora al final. Voy a hablar muy poco de esa intervención porque, ya veréis, por qué hablo poco, porque en realidad es más bien cuestión de especialistas y aquí no os vais a encontrar en las clases normalmente con profesores que sean especialistas, son especialistas en su asignatura, no en los trastornos de aprendizaje. Y por eso decimos, y desde la unidad de atención a las personas con discapacidad vamos a insistir mucho en este tema, derivar a un profesional. Por la experiencia que vamos teniendo, llevamos poca historia, llevamos meses en esta unidad de atención, pero ya estamos viendo los frutos positivos que se siguen cuando personas que han presentado esta dificultad están siendo atendidas por profesionales, tanto para la valoración, para el diagnóstico, como para el tratamiento. Sí. Por eso os pongo esta diapositiva también, que como veis lo que quiere marcar es una ruptura entre la escuela y la universidad. Si estuviéramos en la escuela, Paz ha dicho que efectivamente, sobre todo en primaria, también en infantil de algún modo, aunque menos, porque el proceso madurativo pues todavía a lo mejor no ha alcanzado el nivel que ya adquiere en primaria, es cuando se detectan, y yo por eso sí que os voy a insistir, si en vuestra historia personal tenéis pues algún tipo de diagnóstico, es importante que aunque de algún modo a lo mejor eso se ha superado, etcétera, es bueno ponerlo en conocimiento por si es necesario reforzar alguna de estas cuestiones. Pero es allí, sobre todo en el ámbito escolar, en el ámbito de infantil y sobre todo primaria, donde se empiezan a detectar, se empiezan a tratar y en muchos casos se corrigen, porque todos estos trastornos, la mayoría de ellos, depende del grado, evidentemente, son susceptibles de recuperación, o por lo menos de que las personas pues tengan una normalización. Yo, por ejemplo, no es un trastorno de los que tengo aquí, pero Paz me lo podría diagnosticar, soy zurdo contrariado. En mi época, diréis, en mi época pues era normal que los niños que escribíamos soy zurdo, pues entonces, lógicamente, te cambiaran. Eso me creó unos problemas de lateralidad fuertes, de tal manera que yo soy de los que hice la mili, pues cuando estaba en la mili y me decían izquierda, tal, yo tenía que hacer mentalmente un puente, que es donde tengo el reloj, que es en la izquierda, ay de mí si me lo ponía a la derecha, porque lógicamente eso para mí era un puente mayor que tenía que hacer para orientarme. Y de hecho yo cuando señalo, ya mis amigos me conocen, cuando digo vete a la derecha, pues ellos inmediatamente saben que estoy indicando mal, porque me ocurre con muchas ocasiones. ¿Qué he hecho yo? Pues con una serie de estrategias, pues he hecho unos enlaces determinados para que no tenga problemas de este tipo. Y en la vida cotidiana, pues pocos sabrán, salvo si me ven jugar al fútbol o al tenis o lo que sea, que lógicamente pues doy con la zurda a todas estas cuestiones. Pero para comer, como de alguna manera me obligaron, o para escribir, yo cuando tenía unos 10 años, pues era capaz de escribir en la pizarra, empezaba con la izquierda, llegaba a la mitad de la pizarra, cogía la tiza y seguía escribiendo. Desgraciadamente eso lo he perdido, pero quiero decir, a determinadas edades todo eso es educable. Todo eso se puede diagnosticar muy bien, se puede tratar. Yo fui profesor de niños pequeños y cuando vi a uno de mis alumnos que era zurdo y que yo le trataba con cariño tremendo, por ser del gremio, pues cuando le vi que
de un día a otro cambiaba a escribir, le dije, oye, dile que vengan tus padres. Y efectivamente hablé con ellos y claro, los padres que dicen, no, es que es muy feo verle escribir de esa manera. Y digo, le vamos a crear un problema si eso no se hace con un diagnóstico, con un tratamiento, etcétera. Volvió a su zurdez y luego, de mayor, me lo agradeció, tanto la familia como él, porque efectivamente se había hecho una intervención en un momento determinado que pues iba a ser posiblemente lamentable a posteriori, por propia experiencia, lo digo. Pero digo, pongo esta fractura porque ahora, decía Paz, no estamos en la escuela y posiblemente aquí, mientras que los profesores en la escuela sí que pueden aplicar ellos mismos algún tipo de tratamiento correctivo o algunas intervenciones psicopedagógicas, en la universidad no va a ser así. Sí que hay otra serie de intervenciones que veremos cuáles son, que se pueden dar. En cambio, sí que están los especialistas de apoyo que lo van a poder hacer y muchas cuestiones que se manifiestan pues con más o menos interferencia en el aprendizaje normal se van a poder corregir. Lo decimos desde la experiencia, no desde la teoría. Hay cosas que se van corrigiendo si somos capaces, en primer lugar, de decirlo, acudir a la unidad de atención a las personas con discapacidad o pedir, oye, yo tengo duda si tengo este problema. Y entonces nosotros os aconsejamos o evaluamos si es nuestra competencia, lógicamente. Este sería el proceso general que se da. Hay un proceso de evaluación. Al final de ese proceso, que se hacen una serie de pruebas, se ve claramente, digo por especialistas, se ve y se da un diagnóstico o una valoración. En todo caso, a lo mejor se dice, no, mira, no hay caso, no hay problema, no, simplemente es una serie de alteraciones que pueden tener, pero no llegan a ser toda la sintomatología de una dislexia, de una dislalia, de una discalculia o de un trastorno por déficit de atención o hiperactividad, ¿no? Y luego habría una propuesta de intervención. La propuesta de intervención, aquí sí que nosotros podemos hacer algo, sobre todo porque la propuesta de intervención, si viene avalada por unos especialistas, nosotros podemos adaptar y podemos hacer alguna serie de medidas, tomar algunas medidas para que la cuestión se encauce bien y sea en provecho de todos. Medidas o intervenciones de tipo organizativas, que en algunos casos puede ser la disposición en la clase o puede ser... Yo tuve en clase, por ejemplo, cuando era profesor de niños pequeños, tuve un niño sordo. Entonces, el departamento de orientación lo había diagnosticado muy bien, iba todos los días a unas clases de apoyo, pero luego en clase pues estaba normalmente allí. La única advertencia que a mí me dieron es que tendría que estar situado siempre delante para captar todo desde cerca y que luego siempre que le hablara directamente, que me viera mover los labios, gesticular, etcétera. Como tenía una alta capacidad intelectual, lo compensó y siguió con normalidad todo. Por eso, medidas de adaptación organizativa, pues como pueden ser la situación en clase, algunas cuestiones de estas son importantes y la unidad de atención a las personas con discapacidad es lo que a veces determina qué adaptaciones de este tipo. Adaptaciones curriculares, es decir, por ejemplo, tipo de tiempo para los exámenes y alguna otra cuestión que puede ser importante. Imaginaos una persona, como decía Paz, que tiene un trastorno por déficit de atención. El problema, pues a veces puede tener para la misma concentración en el examen, quizá necesita más tiempo. O tiene un tipo de dislexia que altera y no comprende bien los enunciados o no lee con la precisión a lo mejor con que hay que leer todos los detalles de un problema de física, por poner un caso. Pero lógicamente a lo mejor se le tiene que hacer una adaptación curricular. Lógicamente eso diagnosticado y determinado, pero existen estas adaptaciones. Lo mismo con el tipo de orientación que hay que dar a los profesores.
Aquí, antes de la creación de la unidad, como yo me ocupaba desde hace años del tema de atención a los alumnos, pues hemos tenido personas pues con distintos diagnósticos y hemos dado orientaciones a los profesores para, digamos, el desarrollo normal de las clases. Eso es muy importante y son los tipos de propuestas de intervención que nosotros vamos a plantear. Y luego, lógicamente, hay que tener un seguimiento de la ejecución de todo este plan. Mirad, esto que escribían unos autores y que lo he querido poner aquí simplemente se refiere sobre todo al ámbito escolar, me refiero a las primeras etapas, sobre todo de primaria, pero puede de algún modo trasladarse en algunos aspectos, no en todos, a lo que puede ocurrir aquí, ¿no? Ellos dicen así: cuando un profesor detecta dificultades de aprendizaje en un determinado alumno, no solo se ha de preguntar cuáles son las tareas en las que tiene limitaciones para aprender, o los contenidos y objetivos en la planificación de su proceso de instrucción, sino que deberá cuestionarse sobre la competencia curricular del alumno. ¿Qué puede aprender como los demás? ¿Qué puede aprender con ayuda y cómo aprende? Porque también los estilos de aprendizaje pueden ayudarme a mí, profesor, a adaptar un poco mi estilo de enseñanza. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y eso es muy importante que vosotros también lo tengáis en cuenta, la mayoría que estáis aquí, alumnos, alumnas, pues para, si se hace un diagnóstico, si vosotros veis, pues saber un poco y orientarse en estos temas. Por tanto, vuelvo a insistir, diagnóstico, importante, muy importante, clave, una buena orientación que se dará por la unidad de atención a las personas con discapacidad o por los profesionales y sobre todo un tratamiento por especialistas. Por deciros, aunque mi parte es la de intervención, como ha dicho Paz, en 10 minutos, 15 minutos no puedo deciros todas las intervenciones que se dan en dificultades, digamos, de aprendizaje o en el TDA. Pero sí que os digo algunas cuestiones comunes de las intervenciones psicopedagógicas que se suelen dar, ¿no? Sobre todo los objetivos de esas intervenciones. Primero, están orientados a desarrollar procesos perceptivos, porque muchas veces está ahí el problema, y psicolingüísticos. Segundo, se orientará a favorecer procesos y funciones de la memoria y de la atención. Tercero, trabajar estrategias de aprendizaje y metacognición. Eso es lo que a mí, por ejemplo, con mi lateralidad un poco, pues me ayudó bastante. Algunas cosas que leí, otras que me dijeron y otras que yo mismo fui aprendiendo, ¿no? Cuarto, adecuar la metodología de la enseñanza a las características particulares del alumnado. Esto es lo que sí que hacemos aquí. Pero claro, necesitamos un diagnóstico, necesitamos saber qué adaptaciones serían convenientes y lo ponemos en marcha. Y por último, fomentar, porque todas estas dificultades específicas de aprendizaje o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad conllevan problemas de baja autoestima, de bajo autoconcepto, de pérdida de motivación. Entonces es muy importante diagnosticar bien, plantear esto y plantear un apoyo y una orientación que intentaremos pues darla, ¿no? Consejos ahora breves para los alumnos. A ver, si tienes algún tipo de TDA, de dificultades específicas de aprendizaje o de TDAH, o ha sido diagnosticado con anterioridad, es aconsejable ponerlo en conocimiento. A veces lo peor que podemos hacer es, bueno, pues yo lo supero. Esto, tengo un amigo psicólogo que me dice continuamente eso. Dice, el gran problema de muchos de los que vienen es que dice, no, yo controlo, yo me lo guiso, yo me lo como, yo puedo llevarlo y no digo nada. ¿Por qué me van a señalar? Porque ese es el gran error que a veces hace que se cronifique, que se enquiste un problema. Es importante ponerlo en conocimiento. Sencillamente hay discreción en la unidad para no dar conocimiento del tema a quien no tiene que saberlo, pero es la única manera de poder ayudar o pedir ayuda.
os digo como consejo, ¿no? Y segundo, acoger y cumplir ese plan de intervención que veréis inmediatamente que os produce beneficios. Y consejos para los profesores, pues eso, si detectáis, también veo aquí unos cuantos compañeros que estáis aquí, si detectáis algunas de las dificultades que hemos mencionado, porque a veces en clase, pues uno, por el conocimiento que vamos teniendo de los alumnos, pues empezamos a ver y tratar, a veces y dices, oye, este alumno manifiesta algunos síntomas, pero lo mejor entiendo que es comentarlo suave y tranquilamente con el alumno. ¿Tienes alguna dificultad? A lo mejor el alumno, no, puntualmente es que me aburro en clase y por eso me distraigo, lo que sea. Nada, no pasa nada, ¿no? Pero si hay algo, y realmente es algo muy llamativo y es bueno, animarle a que acuda a la unidad, simplemente para pedir que se haga ese diagnóstico. Después, para los profesores es muy importante, pues eso, seguir las orientaciones de los especialistas y hacer las adaptaciones que se sugieran. Una adaptación que se puede sugerir es, por ejemplo, grabar las clases. Es algo que a veces los profesores podemos ser reacios, luego me suben en YouTube y no, pero a veces sí que es bueno porque la persona que tiene algún déficit de aprendizaje pues necesita escuchar varias veces aquello que se ha grabado y eso le permite de alguna manera superar esa dificultad. Como digo esto, pues otras adaptaciones, ¿no?, que se han hecho, ¿no? Y esto es un poco lo que os quería exponer en cuanto a tratamiento. Yo creo que, aunque nos hemos pasado un poco de tiempo de la exposición, pero todavía quedan unos minutos en los que sí me gustaría que os animarais a preguntar. Son todavía menos 20, entonces nos quedan por lo menos 5 o 10 minutos, si podemos, de preguntas, inquietudes. ¿Queréis saber algo más? ¿Alguna cuestión específica? Como Paz es la psicóloga clínica que en esto sabe bastante más, pues yo creo que será interesante vuestras preguntas. Pues adelante. Mientras piensan los asistentes alguna pregunta interesante, yo todo el tiempo que os estaba escuchando me hacía una reflexión que nos lleva muy lejos. O sea, soy consciente de que nos lleva muy lejos porque yo me planteaba por las causas, o sea, mi pregunta era cuáles son las causas que pueden llevar a que una persona, un niño, un adolescente o un joven que es una persona normal, adquiera estas dificultades, porque es algo que no hacemos con ello, ¿no? Lo adquirimos a raíz de algunas circunstancias que no sé en qué medida se estudian, se conocen. Me gustaría, si os parece, por conocer, digamos, porque claro, es verdad que cuando el problema está hay que ver cómo se interviene, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿y si podemos, o sea, hay alguna manera de evitar que la persona llegue a esa situación? Es verdad que estamos en otro contexto y que quizá esa pregunta habría que hacerla antes, ¿no? Pero un poco por comprender también de dónde viene todo. No sé si me podéis decir algo. ¿O es muy difícil? Bien, la verdad es que no es una pregunta fácil de contestar, pero a mí sí me gustaría dejar claro que estas dificultades de aprendizaje no se adquieren como el que puede tener una gripe o el que puede tener cualquier otro tipo de trastorno. Estas dificultades de aprendizaje tienen un sustrato biológico que determina que no todas las personas puedan presentar estas dificultades o estas alteraciones. Es decir, solamente algunas personas, y de hecho así lo conocéis, no todas las personas que estamos aquí podemos tener esos problemas, ni todas las personas que están en la universidad, solamente un porcentaje. Esas dificultades de aprendizaje
tienen que ver con ese sustrato más biológico y, por lo tanto, lo que se tiene que hacer es que en el momento que esas alteraciones o esas dificultades empiezan a mostrar esa sintomatología, empieza a dar la cara, lo que hay que hacer es establecer un buen diagnóstico para poder empezar a ejercitar un tratamiento. Para que lo entendáis, es exactamente igual que cuando nos duele la cabeza o cuando tenemos un problema estomacal. Nosotros tenemos una sintomatología, vamos al médico, lo que el médico hace es diagnosticarlo y establecer un tratamiento. Pues lo que hacemos los psicólogos es prácticamente lo mismo. En el momento que aparece alguna conducta desadaptada o algún comportamiento que no es el normal, que no entra dentro de los criterios de la normalidad, lo que se hace es determinar qué es lo que está pasando para poder poner un tratamiento. Con el TDAH pasa absolutamente lo mismo. Hay momentos, como os he dicho, en los niños, en infantil, es muy complicado poder determinar cuándo aparece un niño que tenga trastorno por déficit de atención con hiperactividad, porque solamente os pido que recordéis o que penséis en un niño de 4 o 5 años. Está en continuo movimiento porque su momento evolutivo tiene esas características de moverse y de estar continuamente sin parar, está todo el rato moviéndose. Entonces, no podemos determinar que haya un trastorno porque las características naturales de ese niño y las características normales en esa etapa evolutiva es justamente el estarse moviendo. No es tan lógico que un niño de 9 años no pueda estar sentado en clase. ¿Veis la diferencia? Entonces, en el momento que empieza a aparecer algo que nos chirría, es cuando hay que derivar rápidamente a un profesional. Yo siempre digo que es la mejor opción. Si no hay nada que tratar, es la mejor de las noticias, y si hay algo que tratar, siempre estamos a tiempo de hacerlo en el momento adecuado. Por tanto, solamente decir eso, que no es que aparezcan esas... No aparecen ni siquiera por la historia biográfica, porque hayamos tenido una mala situación o un mal momento. No. Esas dificultades de aprendizaje aparecen. En algunas personas sí, en otras personas no. Lo único que tenemos que hacer es tratarlas para intentar adaptar al máximo posible y proporcionarle una vida lo más adecuado posible a las personas que presentan esas alteraciones. Yo de lo que ha dicho Pat, totalmente de acuerdo. Además, y luego añadiría que a veces se complican sencillamente porque hay otras cuestiones que se empiezan a añadir. Por ejemplo, todos hemos oído hablar mucho de las carencias afectivas y que pueden confluir en alguna dificultad de esta que tienen base efectivamente orgánica y que ya pues inciden más en el tema. O si el nivel de inteligencia pues es bajo, ahí tenemos otro factor añadido, etcétera. Hay una serie de factores que se van añadiendo y que van haciendo que el trastorno o la dificultad específica de aprendizaje pues se convierta en verdadera dificultad, mientras que a veces, os lo decía, el niño sordo pues compensaba con una gran inteligencia toda la dificultad que tenía y prácticamente, si no te lo decían, no detectabas que era sordo, porque estaba muy atento, captaba todo, era muy ágil, entonces había una compensación en ese aspecto, ¿no? Pero otras veces hay dificultades que se van añadiendo, ¿no? Yo solamente una cosita. Con esto de establecer un buen diagnóstico, os voy a dar un dato que supongo que ya lo habréis oído en algún sitio, pero además porque ha habido una noticia del telediario en estos últimos días que yo la he escuchado y que un poco va en la misma línea de lo que yo voy a comentar. Hay muchos niños, en la línea de lo que decía Fernando, que muchas veces hay otras cosas que están motivando que pueda aparecer una alteración o que pueda aparecer una dificultad o un trastorno. En muchos casos hay niños que son diagnosticados de niños hiperactivos o de trastorno por déficit de atención con hiperactividad y lo que son niños superdotados. ¿Qué ocurre? Que la sintomatología o los síntomas que pueden presentar son muy parecidos. Cuando un niño ya conoce todo lo que se está diciendo en clase, cuando un niño ya sabe todos los contenidos que se están viendo en clase, se aburre.
y como se aburre empieza a molestar al resto de los compañeros con esas características que yo os he comentado antes. Empieza a levantar la mano, se empieza a mover en la silla, pide salir, pide contestar, pide... Entonces, como se presenta esa sintomatología, automáticamente pasa a ser un niño hiperactivo. Pero hay que hacer un diagnóstico muy fino para determinar que no es un niño hiperactivo y sí que puede ser un niño que tenga un coeficiente intelectual por encima de los criterios de normalidad, por encima de la media. Solamente para que veáis lo importante que puede llegar a ser un buen diagnóstico. Te digo, Elena, creo que es una pregunta muy importante. Efectivamente, desde la perspectiva de los profesores, yo lo he dicho con esa cita que me parecía muy interesante cuando citaba y hablaba de los estilos de aprendizaje, que es bueno que se le enseñe al alumno un estilo de aprendizaje que se adapte mejor a salvar las dificultades que tiene, es decir, no sirve el mismo método de estudio para determinadas personas. Lo mismo podemos hablar del método de enseñanza. Es decir, sí que hay cuestiones. Y yo ahí creo que es muy importante, creo que lo comentábamos antes en el pasillo, todo lo que nos ofrecen las nuevas tecnologías, porque van a facilitar en determinados tipos de aprendizaje más adaptados a esas dificultades que se pueden salvar. Por eso hacía mención a la grabación de las clases y por eso también puede ser que sea bueno plantear. Yo creo que, estoy hablando aquí a la mayoría, estáis pues en enfermería o fisioterapia, etcétera, donde se compagina en muchos casos práctica, teoría, etcétera. Eso es muy importante también. A veces las dificultades, especialmente de aprendizaje en lenguaje, matemáticas, etcétera, en una exposición simplemente teórica, libresca, manual, etcétera, son insalvables para alumnos. En cambio, cuando tú intercalas cuestiones prácticas, cuestiones teóricas, cuando haces determinado tipo de dinámicas que salen, digamos, de un poco de ese marco demasiado formal, ayudas a que se acceda mejor, ¿no? Pero también ahí yo creo que es importante, volvemos siempre al tema del diagnóstico, que se haya hecho muy bien cuál es la dificultad, porque en realidad es eso, o sea, si yo pues tengo un problema de atención que puede ser como que yo tengo la linterna pues que no enfoca bien, pues tendré que buscarme un método para que eso sea compensado, ¿no? Pero si hago otras cosas y la linterna sigue estando ahí, yo lo único que pretendo es aprender un libro y dices, si yo no puedo eso, pues entonces tendré que ponerme un audio, porque la linterna a lo mejor no me enfoca, pero si lo estoy escuchando, pues lo estoy captando. O sea, ahí he llegado a un mecanismo, a una estrategia de aprendizaje y también de enseñanza que permite que se salve esa dificultad de atención. Y dices, pues hay algo ahí que hemos hecho, ¿no? Y ahí sí que tenemos una responsabilidad de los profesores de pensar un poco, ¿no?, ante la dificultad,
claro, mediado por especialistas o la unidad, que diga, oye, pues se pueden hacer estas adaptaciones. Y eso va a ayudar a que el alumno pueda aprender mejor. Muy bien, pues tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias, Paz y Fernando, por lo que nos habéis dicho. Creo que ha sido muy interesante para todos. Un aplauso.